Vamos a ver ahora con un ejemplo cómo calculamos el excedente del consumidor en un caso concreto, cuando tenemos un precio máximo. Vamos a ver cómo podemos evaluar, cómo podemos cuantificar si la instauración de un precio máximo beneficia o perjudica a los consumidores. El problema que se nos plantea es el de un mercado en el que tenemos una función de demanda que viene determinada por esta expresión, 200 menos 3P, los consumidores demandan productos según esa función y los productores venden productos según la función de oferta 2P. Lo que nos pide en primer lugar el problema es que calculemos el excedente de los consumidores en el equilibrio de mercado. Y a continuación se nos pregunta si el gobierno impone un precio máximo de P igual a 30, es decir, si el gobierno impide vender a un precio más caro de 30, ¿mejoran o empeoran los consumidores? Para saberlo tendremos que cuantificar cuánto es el excedente de los consumidores en una situación y en la otra. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que nos pide el problema es que para esas funciones de oferta y demanda calculemos el equilibrio de mercado y cuantifiquemos el excedente de los consumidores. Bueno, la función de demanda es 200 menos 3P, la función de oferta es 2P. En el equilibrio de mercado lo que tendrá que ocurrir, tendremos que encontrar un precio que haga que la cantidad demandada a ese precio, al precio de equilibrio, tiene que ser igual a la cantidad ofrecida a ese precio de equilibrio. Es decir, en ese caso tendremos que 200, para ese precio de equilibrio, 200 menos 3P, que será la cantidad demandada, será igual a 2P, que será la cantidad ofrecida. Bueno, si despejáis de forma bastante fácil, 200 es igual a menos 3P, que pasa al otro lado, a 2P más 3P, a 5P, y nos queda que el precio de equilibrio pues será 200 entre 5, que es 40. Si nos vamos a esa cantidad, la cantidad de equilibrio, pues será la cantidad que se demande al precio de 40, que será lo mismo que la cantidad que se ofrezca al precio de 40. Si os venís aquí, sustituís 200 menos 3 por 40, es 200 menos 120, que es 80, que es lo mismo que 2 por 40, 80. Muy bien, pues el precio de equilibrio es 40, la cantidad de equilibrio es 80. Vamos a representar gráficamente ese mercado. Para representarlo, vamos primero a representar la función de demanda. Para representar esa función de demanda, lo que vamos a hacer primero es, si el precio es igual a 0, tendremos que la cantidad demandada, pues muy fácilmente, si sustituís el precio por 0, veis que la cantidad demandada es de 200, y por otro lado, esa cantidad demandada va a ser de 0 cuando el precio, pues si ponemos aquí un 0, pasáis el 3P al otro lado y nos queda 200 entre 3, que si lo hacéis es 66,7. Bueno, si el precio es de 0, la cantidad demandada es de 200. Si la cantidad demandada será de 0 cuando el precio sea de 66,7. 66,7. Y aquí tenemos nuestra función de demanda. Muy bien, la función de oferta, para representarla, cuando el precio vale 0, la cantidad vale 0, es decir, pasa por el origen de coordenadas. Y otro punto que tenemos de la función de oferta, podéis hallar cualquiera, podéis darle cualquier valor al precio. Por ejemplo, un precio de 20, pues veis que tendrá una cantidad de 40. Para un precio de 40, que sería este de aquí, pues la cantidad ofrecida es de 80. Pues que sería pues aproximadamente, bueno, como es el de equilibrio, es donde se cruce con la demanda. Y el punto de equilibrio nos vale como un segundo punto para calcular la función de oferta. Tenemos dos puntos, como es una recta, solo tenemos que unirla. Bueno, ya tenemos representado nuestro gráfico de oferta y demanda con nuestro equilibrio de mercado. El equilibrio estará en un precio de 40, una cantidad de 80. ¿Cuánto es el excedente de los consumidores? Bueno, pues el excedente de los consumidores es la diferencia entre la función de demanda y el precio que se paga para las unidades que se compran esas 80 unidades, la diferencia entre estos dos pues será el excedente de los consumidores, ese triángulo de ahí. Este triángulo de aquí es el excedente de los consumidores, el área de ese triángulo. Vamos a calcularlo. ¿Cuánto mide ese triángulo? Pues el excedente de los consumidores en este caso será de un triángulo que tiene de base, va desde el 0 hasta el 80, esta base mide 80, y de altura, ¿cuánto tiene? Pues base por altura, la altura es 66,7, es 66,7 menos 40. Y todo esto pues partido por 2, porque el área del triángulo es base por altura partido por 2. Hemos calculado la base, la multiplicamos por la altura, que es 66,7 menos 40, que será 26,7, y bueno, pues hallamos el área. Si lo hacéis con una calculadora, pues 80 por 26,7 entre 2,
y nos da 1068. Esto es el excedente de los consumidores y nos mide el nivel de satisfacción de los consumidores en el mercado. Bueno, lo que nos dice el problema es que el gobierno establece un precio máximo de 30. Y a ese precio máximo nos pide que también calculemos, que veamos si los consumidores salen beneficiados o perjudicados. Bueno, con el precio máximo de 30, podéis comprobar que ese precio máximo está por debajo del precio de equilibrio. Un precio máximo que esté por encima del precio de equilibrio sería ineficiente, porque se prohíbe vender más caro de un precio que está por encima del de equilibrio, pues el resultado va a ser el mismo que el de equilibrio. Pero si el precio máximo está por debajo del de equilibrio, el gobierno prohíbe que se venda más caro y esto es efectivo. Es efectivo porque el mercado querría subir el precio del producto, pero no se puede por ley. En esta situación vamos a tener una situación de escasez, porque va a haber más demanda que oferta. Vamos a verlo. A ese precio de 30, la cantidad demandada a un precio de 30, nos venimos aquí, 200 menos 3p, sería 200 menos 3 por 30, que sería 200 menos 90, que es 110, y la cantidad ofertada a ese precio de 30, si os venís aquí, la cantidad ofrecida es 2 por el precio, 2 por 30, será 60. Bueno, tenemos una demanda de 110 unidades a este precio y una oferta de 60. La diferencia entre ambas, que son 50 unidades, es la escasez. Y ahora vamos a ver cuál es el bienestar que consiguen los consumidores en esta situación. Vamos a hacer este gráfico un poco más grande para que todo nos quede más claro. Estábamos representando oferta y demanda, bueno, en realidad pues ya lo hemos hecho. La demanda va de 66,7 hasta 200, marcamos aquí, 66,7 hasta 200. Esta es la función de demanda, la cantidad que se demanda. El equilibrio de mercado estaba en ese precio de 40, cantidad de 80, precio de 40, la cantidad asociada era de 80, la función de oferta que pasaba por el equilibrio de mercado, la cantidad ofrecida a cada precio, y nos ponen el precio máximo de 30. Ese precio máximo de 30, bueno, pues hemos dicho que los productores quieren vender 60 unidades y los consumidores quieren adquirir 110 unidades. ¿Cuánto será el excedente de los consumidores? Si los productores quieren vender 60 unidades y los consumidores comprar 110, solo va a haber 60 unidades en el mercado. Los consumidores solo van a poder adquirir esas 60 unidades. ¿Cuál será el excedente? Pues la diferencia entre cuánto valoran esas 60 unidades, que viene marcado por la función de demanda, la diferencia entre esto y lo que pagan y el precio. Para estas 60 unidades, la diferencia entre la función de demanda y el precio será el excedente de los productores, que tendremos que hallar, por tanto, el área que tenemos ahí incluida. Bueno, ¿cuánto mide ese área? Pues la forma más fácil de calcularla es separándola en dos partes, en ese triángulo superior que tenéis ahí, que tenemos aquí marcado, por aquí encima, y el rectángulo que queda por debajo. Para hallarlo, sin embargo, nos falta encontrar este punto. ¿Este punto cuál es? Bueno, pues si os fijáis en la función de demanda, este punto es la disposición marginal a pagar, es decir, el precio que se está dispuesto a pagar por la unidad número 60. Si tenemos que la función de demanda, función del precio es 200 menos 2p, cuando la cantidad demandada sería de 60, ¿para qué precio? Es lo que estamos buscando. Para 60, ¿cuál es el precio que tendríamos que tener? 200 menos 2p. Si despejáis, el 2p pasa a este lado, el 60 al otro lado, y nos queda 2p igual a 140, nos queda p. Bueno, perdonad un momento porque la cantidad demandada era 200 menos 3p, no 200 menos 2p como os he estado poniendo, 200 menos 3p. Vale, tenemos de nuevo que el 3p pasa a este lado, el 60 al otro lado, y nos queda p igual a 140 entre 3. P igual a 140 entre 3, que si esto pues lo hacéis, pues 140 entre 3 es 46,67. 46,7. Bueno, pues este punto de aquí es 46,7. Muy bien, con esto ya podemos calcular el excedente de los consumidores. ¿Cuánto mide el excedente de los consumidores? Pues el excedente de los consumidores será la suma del rectángulo de abajo, este rectángulo de aquí, que mide de base 60 y de altura va desde 30 hasta 46,7. 46,7 menos 30 más el área del triángulo de arriba, que tiene de base va desde 0 hasta 60, 60, y de altura tiene 66,7, 66,7 menos 46,7.
46,7. Y como es un triángulo, pues ese área tenemos que dividirla entre 2. Bueno, pues 60 por 46,7 menos 30. Lo calculamos y eso es 1002, pues aproximadamente 1000. Aproximadamente 1000, más 60 por 66,7 menos 46,7, todo ello partido por 2, pues será 60 por 20 partido por 2, 600. Igual a 600. Y por tanto el excedente de los consumidores en este caso es de 1600. Bueno, fijémonos, los consumidores antes del precio máximo, si le dejamos al equilibrio de mercado, tendrían un excedente de 1068. Este sería el excedente de los consumidores en el equilibrio de mercado, tal y como lo habíamos calculado. Cuando instauramos el precio máximo, el excedente de los consumidores aumenta hasta 1600. Fijaros, en el equilibrio de mercado los consumidores tenían todo este triángulo de aquí. Todo este triángulo de aquí. Al poner el precio máximo, pasan a tener toda esta área de aquí. Entre los dos triángulos entre las dos áreas hay una diferencia. Este triángulo de aquí, que podemos llamar A, y este rectángulo de aquí que podemos llamar B. Cuando establecemos el precio máximo, los consumidores pierden los euros que hay en el triángulo de A, que son los euros que ganaban con las unidades que van desde la 60 hasta la 80. Esas unidades se compraban cuando había mercado y se dejan de comprar cuando se instaura el precio máximo. El valor que para los consumidores tenían esas 20 unidades desaparece. Y es una cantidad de euros que los consumidores pierden. Pero ese valor en este caso se ve más que compensado por la ganancia que tienen por este rectángulo de aquí. Ese rectángulo de ahí son las 60 unidades que los consumidores siguen adquiriendo, que antes pagaban por ellas 40 euros y ahora pagan por ellas solo 30. Se están ahorrando 10 euros en cada una de esas 60 unidades. Bueno, esos son euros que ganan. Euros que ganan frente a euros que pierden. ¿Cuánto ha variado el excedente de los consumidores? Pues el excedente de los consumidores al final ha sido 1600, cuando al principio era de 1068. Bueno, pues esto es una diferencia de 532 euros, que son los que han ganado los consumidores. El dinero que se ahorran los consumidores es 532 euros superior a el valor que los consumidores otorgaban a esas unidades que han dejado de consumir.